Bien, vamos a ir al documento, bien, del resumen. Acá, bien. Tenemos una clase random, bien. ¿Qué es una clase random? La clase random es una clase, bien, que se encarga de generar números aleatorios. Es como cuando yo quiero jugar al loto, ¿cierto? Quiero jugar los números al azar y automáticamente, ¿qué es lo que hace la maquinita? Me arroja 6 números aleatorios, ¿bien? En donde los números no se repiten y los ordena de menor a mayor, ¿verdad? Y entre un cierto rango, ¿verdad? Entre 1 y 41. Yo podría generar un número aleatorio entre 0 y 1 o entre 1 y 10. Va a depender del problema. ¿Bien? Pero para poder generar un número aleatorio entre 1 y 10 es necesario crear un objeto. ¿Bien? Y ese objeto es de una clase en particular que se llama de random. ¿Bien? Para poder crear un objeto random, bien, es necesario, como ven aquí, importar esa clase también. Al igual cuando nosotros importamos el scanner, importamos el arrays en el video anterior, acá vamos a tener que también importar la clase random, bien. Entonces, ¿cómo funciona en este caso la clase random? Fíjense que acá se crea un objeto que se llama azar, bien, y azar tiene un método que, si se fijan, es muy parecido al método, de hecho es igual al método que lee un número, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? Es que este método es un random, ¿bien? ¿Y qué dice? Next int, ¿bien? ¿Y qué significa esto? Un 11. Significa que el método automáticamente, ¿bien? Saca un número aleatorio entre 0 y 10, siempre desde la posición 0, ¿bien? Ejemplo acá, ¿verdad? Si yo quisiera, en este caso, sacar un número aleatorio entre 1 y 10, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Debo decir que voy a sacar un número aleatorio entre 1 y 10, coloco azar.nextInt10. ¿Qué voy a hacer ahí? De acuerdo al concepto anterior, debería sacar un número aleatorio entre 0 y 9. Bien, entonces se le suma un 1 para emular el proceso entre 1 y 10. Bien, es un concepto que lo vamos a ver en clases, bien, correctamente para que podamos ir trabajando el ejercicio de los números aleatorios. Pero bien, el número aleatorio lo saca por medio de un rango, bien, y ese rango lo tenemos que especificar. Si el rango parte de 0 a n, es muy simple. Pero cuando me ponen problemas como quiero que sacar un número aleatorio entre 5 y 10, ya ahí voy a tener que hacer un análisis previo. Bien, fíjense los ejemplos que aparecen aquí a continuación. Bien, sé que hay algunos ejercicios sencillos, bien, pero ¿qué es lo que queremos nosotros con los números aleatorios? Lo que queremos nosotros acá es que el arreglo A, que vale 0000, la idea es que él quede con números aleatorios. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Arribita, donde nosotros tenemos creado el teclado, bien, ahora vamos a incorporar un nuevo componente, bien, que le vamos a llamar random, bien, se va a llamar azar igual a new random. Ese va a ser nuestro objeto. Como tengo que importarlo, ¿verdad? En este caso se coloca import java.util.random, de esa manera. Bien, más adelante vamos a ver que las importaciones, como son las tres, fíjense, arrays, scanner, random, todas pertenecen a la misma carpeta útil. Yo podría resumir esto como asterisco, y no necesito importarlas todas. Con el asterisco ya estoy importando toda esa librería. Bien, ahora, con respecto al objeto azar, entonces acá es donde nosotros debiéramos crear un método vacío también. Cuando trabajamos con arreglos, si yo quiero imprimir algo, si quiero leer el arreglo o si quiero generar el arreglo de forma aleatoria, todos los métodos debieran ser vacíos. Bien, ahora, si yo quiero en este caso
que un arreglo quede con números aleatorios, bien, lo que hacemos es inicializar, así se va a llamar nuestro método, bien, y vamos a recibir, en este caso, un arreglo cualquiera, bien. Ahora, para inicializar este arreglo es necesario recorrerlo, bien, es decir, recibo un arreglo, no sé qué arreglo es, bien, sé que el arreglo, como es un arreglo, tiene un tamaño, entonces puedo hacer perfectamente dentro de este método un for que vaya desde i igual a 0 hasta, de acuerdo a lo que está acá, recuerden enfocarse en lo que está acá, como tengo un arreglo x, voy a ir hasta x.length porque es un arreglo, bien, ¿y qué voy a hacer acá? En el arreglo x de i, en cada posición voy a guardar o le voy a asignar un número aleatorio, bien, entre 0 y 10, por ejemplo. Bien, entonces mi arreglo, en este caso, si yo llamo a inicializar arreglo, bien, voy a poder ya tener un arreglo con valores. Bien, ejemplo. Imprimo el arreglo A, imprimo el arreglo B, ¿cierto? De hecho podría hacer aquí un south que diga arreglo A, acá un south que diga arreglo B y aquí inicializo. Bien, south inicializando le voy a poner. Bien. Y ahora lo que debemos hacer es útil punto y llamo al método que inicializa un arreglo. ¿Y qué arreglo quiero inicializar en este caso? Voy a inicializar el arreglo A. Fíjense que con solo pasar el arreglo A, llamo al método inicializar, le paso todos los elementos, los recibo acá, y cada elemento le voy a asignar un número entre 0 y 9. Ojo que acá estamos creando un número aleatorio entre 0 y 9. Ahí están los 10 números, ¿bien? El 10 significa 10 números, no de 0 a 10, ¿bien? Y de 0 a 9 hay 10 números. Posteriormente a eso, volvemos a imprimir el arreglo. Bien, de hecho lo voy a... ahí. Vuelvo a imprimir el arreglo A para que veamos cómo queda el arreglo. Bien, en un principio el arreglo A valía 0000, bien, y ahora vamos a, con útil punto, imprimir arreglo A, bien, ejecuto el programa, bien, ahí está. Entonces el arreglo A en un principio valía 000, bien, el arreglo B son los números que tiene actualmente, inicializando, que es el mensaje que habíamos puesto acá, y el arreglo A ahora fíjense que cambió automáticamente, bien, con los valores entre 0 y 9. Cada vez que yo lo ejecute muchas veces, ¿verdad? Fíjense que nunca va a tomar el valor de 10. Sí puede tomar el valor de 0, bien, como en este caso de acá, pero nunca va a tomar el valor de 10, bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, chuta, me dijeron que el arreglo tenía que estar inicializado con números entre 1 y 10? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer acá? Por ejemplo, comento esto, de hecho lo copio y lo pego acá, y si me dicen el arreglo tiene que estar inicializado entre 1 y 10, en este caso tendríamos que dejar esto como está y sumarle un 1. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si saco un 0, ¿qué va a pasar? Le voy a sumar un 1. Entonces ya nunca voy a tener un número 0. ¿Y qué pasa si saco un 9? Bien, le voy a sumar un 1, por lo tanto ese 9 se va a transformar en un 10. Entonces fíjense ahora que cuando ejecutemos nuevamente el proceso, lo voy a ejecutar muchas veces, ahí ya tengo el número 10. Bien, entonces la forma de imprimir y la forma de inicializar un arreglo de forma aleatoria, fíjense que es muy sencillo. Bien, hay que entender muy bien ese concepto que al principio cuesta, pero la idea es que en clase lo podamos formalizar correctamente. Bien, dejamos acá este video de inicializar un arreglo de forma aleatoria, bien, porque después la idea es
es ir analizando y creando métodos que devuelvan un resultado, un análisis. Por ejemplo, ¿cuánto vale la suma del arreglo A? Entonces debería crear un método, ¿cierto?, que retorne una suma, ¿bien? Y pueda, en este caso, poder entregar esa suma y poder mostrarla, ¿bien? Pero las operaciones de imprimir un arreglo, inicializar un arreglo con números aleatorios y leer un arreglo desde teclado, ¿bien? Ahí es necesario simplemente eh, crear métodos de tipo void, ¿bien? En el siguiente video vamos a explicar cómo poder, en este caso, leer un arreglo con números, o perdón, cómo inicializar un arreglo pero leyéndolos por teclado, ¿bien? Dejamos hasta acá entonces este video, ¿bien?